A través de la pantalla de Canal 10 los saludo, Omar Nóblega. Buen día, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, mucho gusto. Gracias por esta atención especial. Bueno, doctor, ¿qué expectativas hay en la comunidad sanitaria, para la comunidad toda, con las informaciones que llegan acerca de la posibilidad de la efectividad que podría tener la vacuna de origen rusa y Pfizer, que ayer impactó al mundo diciendo la efectividad es de un 90%? Cuéntenos qué información está manejando usted. Hay varias vacunas, 11 vacunas por lo menos, o alguna más, que en este momento están en lo que se llama la etapa de ensayo clínico. Vale decir que se tomó un grupo de personas, se recluta un grupo de voluntarios, 40.000 personas, son trabajos muy grandes, se los separa en dos grupos. A un grupo se le administra la vacuna, al otro grupo se le administra lo que se llama el placebo, que es como una falsa vacuna, y se permite que la gente haga su vida normal. Algunos se contagiarán con el virus y otros no. Lo que se espera es que los que estén vacunados contraigan menos la enfermedad que los que no están vacunados. Hasta ahora, esa demostración la hizo solamente la vacuna de Pfizer-BioNTech, que acaba de reportar un resultado aliciente en su ensayo clínico, en el cual el grupo de las personas que recibieron la vacuna contrajo menos la enfermedad, el COVID-19, que el grupo no vacunado. La efectividad que sea del 90% o menos, habrá que esperar a que termine el estudio, porque eso es eso es el cálculo que hay que hacer. Sí estiman que va a ser muy alta. Carlos, con esos resultados, ¿por qué hay tanta diferencia en la supuesta no aceptación de la vacuna de Rusia, que incluso por allí se habla que está invitando a algunos referentes de medios, y los nombramos a 3 o 4, que serían voluntarios de esta vacuna? ¿Por qué el impacto mediático de aceptación tiene una marcada diferencia entre lo que es la vacuna rusa a la Pfizer difundida en el día de ayer? ¿Por qué cree que puede haber diferencia? Porque ahí se puede colar un poco el tema geopolítico. Hay una geopolítica de las vacunas, pero no hay ninguna diferencia. El punto es que tienen que reportar científicamente resultados. Usted una vacuna la va a dar en 1.000 millones de personas. Entonces, imagino que usted quiere estar seguro de que la vacuna es, primero, segura, es decir, que no causa daño, y segundo, que sea eficaz, es decir, que prevenga la enfermedad. Para eso, usted tiene que hacer un estudio de investigación y presentar los resultados de su estudio a que grupos independientes los analicen y coincidan con usted. Y que digan si efectivamente en este ensayo clínico, con todos los datos a la vista, la vacuna fue segura y previno la enfermedad. La única que ha cumplido con esa condición hasta ahora fue la vacuna de Pfizer-BioNTech. Hay otras que carrera de hacer. Claro, lo que sucede es que también hubo polémica por las informaciones que se habían difundido acerca. Primero, lo que ha creado alguna duda es el hecho de cómo se informó la comunidad del viaje de representantes del gobierno nacional a Rusia para hablar acerca de la compra de las vacunas, porque no fue una información oficial. Se la conoció porque se filtró a través de uno de los medios. Eso por un lado. Después las investigaciones sobre el laboratorio que trabajó sobre la vacuna rusa, y después si era real o no el estudio de la tercera etapa, al frente de cómo se vino manejando mediáticamente el tema de la vacuna Pfizer en la República Argentina y en el mundo. Creo que también hay una marcada diferencia en cómo se difundió la información, ¿no? Coincido con usted. En este momento las vacunas no son un problema entre dos países, no es Argentina con Rusia, es Rusia y el mundo, o sea, la comunidad científica internacional. Así se maneja la ciencia moderna. Es decir, la empresa Sputnik tiene que probar a la comunidad científica internacional, demostrarle que su vacuna es segura y eficaz. Y para eso va a tener que cumplir con los estándares internacionales que la ciencia propone. No hay otra. O sea, no lo va a resolver ningún funcionario viajando a ningún país, que lo máximo que puede llegar a hacer es ver un PowerPoint que le presente la propia empresa, donde le diga que su vacuna funciona. Pero eso, es un gran problema que siempre
siempre se sabe, el que produce un medicamento o el que lo está trabajando en él, tiende a creer que su medicamento es bueno y sirve, ¿entiende? Pero así no se maneja la ciencia. La ciencia se maneja cuando quien produce el medicamento demuestra a la comunidad científica internacional, según los estándares internacionales, que su medicamento efectivamente es seguro y eficaz. Claro. En el caso de la vacuna, sí, que es seguro, que no causa efectos adversos y que previene la enfermedad. Claro, hasta ahora hay 2 vacunas, hay una sola vacuna que lo ha demostrado y hay otras 2 que están muy adelantadas, que son la de Oxford AstraZeneca y la de la empresa CanSino de China. La vacuna rusa empezó su trabajo de investigación recién a fines de septiembre, con lo cual hay que esperar el tiempo que va a demorar ese trabajo, que es no menos de 6 meses. Claro. Bueno, la vacuna china no sé si era del mismo laboratorio que también ha suspendido los ensayos por la muerte de este voluntario en Brasil, ¿no? Sí, hubo un efecto adverso grave en Brasil. Brasil pausó el estudio. Hay 8 vacunas que están probándose en China, de empresas diferentes de farmacéuticas chinas, y esta sí se pausó y ahora tendrá que ser revisado por un comité de expertos. Lo mismo ocurrió con 2 veces con la vacuna de AstraZeneca, recuerdan ustedes, con 2 efectos adversos serios. Y si no me equivoco, también creo que otra empresa, no me acuerdo si no Moderna, tuvo un problema similar. Y bueno, este tipo de cosas ocurren. No se puede saber si es por la vacuna, la persona puede haber fallecido por otra causa, pero eso lo tiene que dictaminar un comité experto independiente. Lo mismo ocurre con la vacuna rusa. Carlos, el otro tema, teniendo en cuenta que son 2 dosis con una diferencia de 2 o 3 semanas de la primera a la segunda, y al existir la posibilidad que lleguen muchísimas vacunas, ¿va a existir la posibilidad, por ejemplo, porque uno va al vacunatorio y no le dice al enfermero o al médico poner la vacuna antigripal que sea la rusa, la argentina, la china, la rusa? ¿Va a existir la posibilidad que una dosis, por ejemplo, la primera sea de Rusia y la segunda de Pfizer? No creo, eso sería un error. No, la vacunación hay que cumplirla con la misma vacuna, porque, buena la pregunta que usted hace, porque es una problemática, pero no creo que ocurra, porque son vacunas completamente diferentes. Nosotros lo que tenemos que entender es que en este momento... Pero no es contra el mismo virus, Carlos. ¿Por qué no va a poder ser la primera de tal origen, la segunda de tal origen, si es contra el mismo virus? Y lo que pasa es que las vacunas lo que hacen es estimulan al cuerpo a producir anticuerpos contra el virus. El cuerpo produce anticuerpos contra el virus de 2 maneras. Una manera es con la infección natural, es decir, la persona se infecta de coronavirus y desarrolla anticuerpos contra el virus. La segunda manera es con una inmunización. Ahora, yo no le puedo dar el coronavirus a la persona para que se infecte. Entonces hay montones de estrategias que lo que hacen es engañar al cuerpo de alguna manera, hacerle creer que está recibiendo una infección. En realidad no está recibiendo una infección, pero el cuerpo, creyendo que está recibiendo una infección, produce anticuerpos. Bueno, las estrategias para engañar al cuerpo, de alguna manera, para decirlo de alguna forma, para que produzca anticuerpos, son múltiples. Son distintas y algunas pueden ser hasta incompatibles unas con otras. Por eso es tan importante que no se pueden cambiar una vacuna con la otra, porque probablemente o puedo no tener el resultado o incluso tener efectos adversos serios. Carlos, así que a eso. Me puedo denominar pro vacuna. Soy de ponerme las vacunas especialmente por la edad, el tema de la antigripal y contra el neumococo, fumador. Pero, a ver, sáqueme la duda, la vacuna no evita que yo me pueda engripar a pesar, más allá de haberme puesto la vacuna, o de tener algún problema de un principio de neumonía a pesar de haberme puesto la vacuna. Es decir, ¿la vacuna reduce la posibilidad de la letalidad o evita 100% la incorporación del virus? Es una muy buena pregunta la que usted me está haciendo. Las vacunas hacen 3 cosas, o pueden hacer 3 cosas. Pueden evitar que la persona contraiga la infección, evitar que la persona desarrolle la enfermedad
o evitar que la persona desarrolle la forma más grave de la enfermedad y prevenga la mortalidad. Hasta ahora, las vacunas que se están probando en ensayos clínicos, todas ellas, solo van a demostrar que previenen la enfermedad, pero no van a poder demostrar, por un problema de diseño de los trials y por la emergencia que estamos viviendo, si previenen que yo me infecte o si previenen que una persona haga la forma más grave de la enfermedad. Eso no van a tener poder de demostrarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que si la persona, a pesar de la vacuna, igual puede infectarse, aunque no haga enfermedad, el virus va a replicarse en su vía aérea y va a poder contagiar. Entonces, existe una posibilidad de que la vacuna esta no prevenga que la persona se infecte y sí prevenga que la persona haga enfermedad. Entonces, las personas vacunadas igual van a contagiar. Esto, sumado al hecho de que los anticuerpos podrían durar poco tiempo, 3 o 4 meses, eso tampoco se lo sabe todavía, podría ser que sea más dificultoso combatir la epidemia. Y esto nos trae al punto más importante de lo que estamos hablando ahora, señor. La Argentina tiene por delante un año más de batalla con o sin vacuna. Y ese año para adelante, si queremos salvar muchas vidas, tiene que incluir la otra pata fundamental de la estrategia en todo el mundo, que es testeos masivos. O la Argentina aumenta la cantidad de testeos, o lamentablemente no vamos a poder bajar la mortalidad. Doctor, y en este momento, este virus es el problema de salud pública más grande que tuvo la Argentina en los últimos 50 o 80 años. Doctor Ángel Suárez, le saluda. Buen día, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Una pregunta que tiene 3 partes y usted la puede contestar como quiera. Primero, realmente, con seriedad, hablándole a la gente, no con anuncios grandilocuentes, ¿cuándo puede haber una vacuna que esté aprobada la tercera, hasta la cuarta, la quinta fase para aplicarse? Segundo, ¿qué pasa con la vacuna israelí, que muy pocos hablan? ¿Y cuán seriedad tiene una empresa cuando dice la vacuna va a tener una inmunidad de 2 años? ¿Hay que creer o no? Las 3 son buenas preguntas, son complejas. Vamos por partes. La vacuna israelí se ubica dentro de todo el grupo de vacunas que le dije. Una vez que cualquier empresa, una empresa en Israel, una empresa en cualquier país, va a tener que completar un ensayo clínico de fase 3, va a tener que agarrar todos los resultados de sus 40.000 pacientes, va a tener que presentarlos frente a una oficina internacional de primerísimo nivel, que sea aceptada por la comunidad internacional. Eso es la FDA, la Oficina Europea de Medicamentos, o la Organización Mundial de la Salud. Generalmente lo presentan en los 3, y va a tener que un comité independiente decir que efectivamente la vacuna fue segura y eficaz. Respecto de cuándo va a haber una vacuna, le puedo decir lo que dicen las consultoras de riesgo respecto de cuándo va a haber una vacuna. Son empresas que se dedican a hacer justamente lo que se llama el forecasting, es decir, qué va a pasar en el futuro inmediato. La probabilidad de que haya vacuna disponible masivamente en Estados Unidos es del 5% antes de abril. Y a partir de abril, la probabilidad es del 80%. ¿Qué quieren decir con esto? Que en Estados Unidos y en los países desarrollados se están considerando que van a tener vacuna suficiente para alcanzar a toda su población de riesgo o seguir adelante una estrategia masiva de vacunación, cualquiera de ellas que sea, recién a partir de marzo, abril del año que viene. Van a empezar a haber algunas dosis a partir de finales de diciembre, seguro en Estados Unidos y quizás en algunos otros países, primero los desarrollados. En el caso de la Argentina, creo que le estoy contestando, digamos. No hay predicciones, ¿entiende? Yo no crearía falsas expectativas. Algunas vacunas van a empezar a llegar más temprano que tarde. Pero de ahí a que nosotros podamos decir que vamos a vacunar a 20 millones de personas para la Navidad, hay que tener mucho cuidado, porque habría que ver realmente la condición de prueba científica que respalde a dicha vacuna. Y esa vacuna tiene que estar respaldada por un organismo internacional. O la FDA, o la Organización, o la Oficina Europea de Medicamentos, o la Organización Mundial de la Salud. No hay alternativa. Bien. Carlos, con o sin vacuna, la gran pregunta y una de las discusiones que se está dando a nivel nacional y también en el ámbito provincial. Con o sin vacuna,
los chicos, teniendo en cuenta los registros, ¿no?, de la carga viral, si se contagian o no, si son multiplicadores del virus, el tema de la educación. ¿Se deben abrir o no las escuelas? Una otra gran pregunta esa. Yo creo que son dos cuestiones distintas. El virus es una enfermedad, como toda enfermedad, es una cuestión social y tiene tres dimensiones. La enfermedad, el COVID-19, el virus provoca una enfermedad pulmonar muy grave y multisistémica. La cuestión de la pobreza económica y el conflicto. Vamos a la cuestión de la pobreza y del conflicto. Usted no puede seguir teniendo cerrada la economía porque no va a tener nada, no va a poder hacerle frente ni siquiera a la enfermedad. Entonces, la mejor estrategia sanitaria es aquella que permita que usted lo antes posible reconstruya la economía, porque es la única manera de bajar el conflicto. Acá me refiero no a economía en el sentido chiquito de la palabra, sino en el gran sentido de la palabra, que la sociedad vuelva a ponerse en actividad. Una parte sustancial de ello es los niños en las escuelas. Hace meses que los chicos deberían tener algún tipo de rutina escolar. No se puede dilatar más eso. Esto tiene que ser al aire libre, si es necesario cortando las calles, todo el mundo con un barbijo de la mejor calidad posible, si es N95 mejor, pero los chicos tienen que tener algún grado de rutina, porque nuestro país tiene uno de los problemas de deserción escolar más grandes que hay. Usted piense que casi la mitad de la fuerza, el 40% de la fuerza laboral argentina no completó estudios secundarios. Entonces, usted tiene ese problema, ese problema tiene que ver con la deserción escolar. Si los chicos no van a la escuela, eso es un factor de riesgo de primer orden para que nunca más vuelvan a la escuela, especialmente cuando pertenecen a hogares de bajos recursos. Pero resulta que el 60% de nuestros niños son de hogares de bajos recursos. Entonces usted cuando tiene las escuelas cerradas tanto tiempo y no hay ningún tipo de vínculo con la escuela, usted lo único que está haciendo es poner en riesgo del abandono de la escolaridad a edades muy tempranas a los chicos de los hogares más vulnerables. Entonces es una prioridad tan prioritaria como combatir la enfermedad, es devolver a los chicos una rutina presencial. Para ello hay que hacer testeos masivos, hay que usar barbijos de primera calidad y hay que tener las clases al aire libre, en grupos controlados, y eso es la única estrategia que hay, ¿entiendes? No hay otra forma. Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI, gracias y seguramente